Y ahora transmisión en vivo. ¿Tú me puedes decir, Gloria, cuando se empiece a grabar? Listo. Listo. Ok. Bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias y bienvenidos todos a esta conferencia. Nos sentimos muy contentos de recibir a la doctora Susan Andrea Gutiérrez Rubio, quien nos presentará un tema muy interesante, la Dolce Vita en 2025, vivir con diabetes. En este marco, ya que mañana, 14 de noviembre, es Día Mundial de la Diabetes, la cual se instauró para crear conciencia sobre esta enfermedad, los riesgos y todos los tratamientos que existen, así como para promover la prevención y el control de esta enfermedad a nivel mundial. Pues muchísimas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Y a continuación me permitiré ceder la voz a la secretaria del COBIAMJAL, Gloria Villarreal. Muchas gracias, Nidia. Y para nosotros es un gusto contar con la doctora Susan Andrea Gutiérrez Rubio y me voy a permitir leer un poquito sobre ella. La doctora Susan Andrea Gutiérrez Rubio es licenciada en químico farmacobiólogo y cuenta con un doctorado en genética humana. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, donde desarrolla líneas de investigación enfocadas en las bases moleculares de las enfermedades crónicas. La doctora Gutiérrez es autora de diversos artículos científicos y capítulos de libros. Ha participado activamente en la formación de estudiantes de licenciatura y doctorado, contribuyendo al desarrollo académico y científico de nuevas generaciones. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2 y su reconocimiento que destaca su trayectoria y aportes de la ciencia en México. Además, forma parte del proyecto de divulgación Periplo por la Ciencia, mediante el cual promueve el acercamiento de la sociedad al conocimiento científico de una manera accesible y dinámica. Su trabajo refleja un firme compromiso con la investigación, la docencia y la divulgación del conocimiento científico. Muchas gracias, doctora Susan, por haber aceptado esta invitación y compartir su conocimiento. Bienvenida al espacio de COBIAMJAL. Sí, bueno, muchas gracias. Realmente estoy muy agradecida por esta invitación, este espacio, y pues voy a dar inicio a la presentación. Yo titulé Dolce Vita en 2025 esta situación de vivir con diabetes porque quiero mostrar un panorama general de cómo es vivir actualmente con la diabetes en términos tanto psicosociales y biológicos como también en avances científicos. Bueno, yo estoy en el Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y pues para iniciar es decirles ¿qué temas voy a abordar? Primero, cómo se define la diabetes, en qué consiste y algunas terminologías en general. Hablar de la resistencia a la insulina, porque no es algo sencillo de entender. Entonces, en este contexto de la diabetes, ¿qué significa la resistencia a la insulina? ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Las características y los avances en cada uno de esos tipos. Y en 2025 precisamente se describe o se
caracteriza un nuevo tipo de diabetes. Entonces, esto abre también más oportunidades terapéuticas para las personas. Algunas recomendaciones y mitos que tienen que ver con relación a la diabetes. Entonces, bueno, la diabetes no es una enfermedad nueva. La diabetes tiene con nosotros bastante tiempo. Hay algunas evidencias desde el año 1550 a.C. en papiros egipcios donde se describe las características que se manifiestan corporalmente o lo que en una persona estaría generando como síntomas con relación a la diabetes. Para el año 600 a.C. también hay evidencia en algunos textos hindúes donde, bueno, evidencian que en la orina hay un sabor dulce. Entonces, en el siglo II después de Cristo, Areteo de Capadocia dice que esa característica de pasar o perder líquidos y que esos líquidos tengan esa característica dulce, bueno, se lo atribuye a este término de diabetes, que en griego significa pasar a través. Entonces, de ahí empieza o sea, tiene bastante tiempo el término. En 1675 se le añade mellitus, precisamente porque una característica muy importante es ese sabor dulce en la orina. Para 1776, Matthew Dobson hace referencia a que no solo la orina es dulce, sino también la sangre. Y en 1889, Merin y Mikovsky hacen un experimento en donde le retiran a los perros, que en este caso es un modelo animal, le retiran a los perros el páncreas, que es este órgano responsable de regular el azúcar en todos los tejidos, y se dan cuenta que desarrolla este tipo de manifestaciones. En ese momento, pues ya se consideraba el término diabetes como algo aceptado para esta enfermedad. Mucha gente vivía con esta patología y una preocupación de unos médicos residentes canadienses, Batin principalmente, era de encontrar o descubrir de qué forma podría aportar para evitar las muertes infantiles, particularmente con un tipo de diabetes infantil, y ellos se encargan de aislar la insulina. Replican el experimento de los perros y aíslan la insulina. Y en 1922 se da el primer tratamiento. El primer tratamiento con insulina en humanos era un chico de 14 años que afortunadamente sobrevivió y tuvo una vida aparentemente o en términos normales. Esta insulina luego fue purificándose, perfeccionándose para evitar reacciones de alguna alergia, etc. Y ya para 1950 teníamos insulinas que incluso tenían una acción prolongada, monitores de glucosa que podían generar esta alerta de los pacientes en donde ya había un incremento de glucosa y había que estarla regulando. Cerca de los 90 empiezan las insulinas recombinantes, las bombas de insulina y este término que se conoce como medicina de precisión, en donde la enfermedad no es la persona, sino una persona tiene diabetes, pero esa diabetes es particular. Entonces, tiene sus enfoques, sus manejos particulares para cierto tipo de individuos. Entonces, pues no es algo nuevo. Diabetes o diabéticos. Aquí algo muy importante es que la diabetes, pues es una condición que luego se vuelve una condición de vida. Y muchas veces, incluso en los términos, en la escuela, yo escucho a mis alumnos que dicen, ay, es que mi abuelita es diabética, mi tío es diabético, mi mamá. No, 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 no son diabéticos, son personas con diabetes. Es decir, ya desde este punto no podemos poner etiquetas porque la persona vive con la enfermedad, no es la enfermedad. Entonces, este término, sí quiero puntualizarlo mucho. La persona no es diabética, vive con diabetes. Y bueno, en términos de definir qué es la diabetes, pues es un grupo de enfermedades metabólicas. Realmente no es una sola enfermedad, sino un grupo de enfermedades que tienen que ver con el trastorno de cómo se disponen o cómo se metabolizan o cómo se usan los carbohidratos en el cuerpo.
Particularmente el azúcar que se llama glucosa, que es un azúcar simple, es subutilizada, es decir, el cuerpo ya no toma como fuente primaria a la glucosa para generar energía. Y como no la toma, toma de las reservas que hay en el cuerpo, particularmente hace uso del glucógeno o de la grasa y también de otras fuentes como las mismas proteínas. ¿Sí? Eso en términos se llama gluconeogénesis, que usa otras fuentes de producción de energía, y glucogenólisis, que es tomar la grasa o el glucógeno y aparte de ahí hacer la disposición de azúcar para generar energía. El resultado de esto, pues, es que se genera un aumento del azúcar que nosotros conocemos como hiperglucemia. Vivir con diabetes no es algo sencillo. Puede parecer muy sencillo en términos de la definición, pero la diabetes requiere cambios constantes, desde la alimentación, actividad física, monitoreo del azúcar o de la glucosa, que el paciente esté comprometido con su tratamiento, que se adhiera, que lo siga al pie de la letra. Y también hay que afrontar retos emocionales, sociales y económicos. Estos desafíos se traducen en que las personas pueden generar fatiga, complicaciones, de repente el cansarse de estar tomando los medicamentos y deciden ya no tomar, que se sienten bien y deciden ya no tomar, o que les puede generar ansiedad, frustración, miedo, o incluso estar estigmatizados o discriminados, ¿sí? Y pueden presentarse algunas dificultades también laborales o familiares. Bueno, la calidad de vida se va a relacionar con la diabetes dependiendo de la salud, es decir, qué tan avanzada está la diabetes o qué tan pronto fue el diagnóstico, cómo se siente el paciente frente al tratamiento, si piensa que le está favoreciendo, si está haciendo una carga, si está siendo costoso, el impacto de la enfermedad, porque aceptar una enfermedad crónica no es sencillo, porque se vive con ello toda la vida y la capacidad de estarse convenciendo a sí mismo que lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿sí? Entonces es una lucha constante entre lo que se debe y lo que se quiere hacer. Y hay que generar siempre una adaptación de rutinas y hábitos para poder controlar lo que los médicos llaman como meta terapéutica, que es el control del azúcar, particularmente en la sangre. ¿Cómo se siente el cuerpo frente a la diabetes? ¿Qué es lo que manifiesta? Cuando un paciente llega y manifiesta que tiene mucha sed, que va muchas veces al baño y que tiene mucha hambre, y además de eso ha perdido peso sin hacer dieta o sin una causa aparente, el médico va a sospechar diabetes, ¿sí? Y además se puede presentar cansancio, fatiga, de repente como visión borrosa, de repente como que ve borrosito y regresa a la vista y borrosito y regresa a la vista. Puede generar hormigueo, entumecimiento de las extremidades, de los brazos, de las piernas, que alguna cicatriz o alguna herida no genere su sanación rápidamente o que haya infecciones, particularmente infecciones de vías urinarias. Entonces, todo esto va a generar un contexto con el médico de que está frente a un paciente con diabetes. ¿Cómo se detecta la diabetes? Bueno, no solamente es un pinchazo en el dedo, como regularmente si nosotros ponemos en internet diabetes, nos vamos a encontrar que están pinchando un dedo. No, eso no es completamente cierto. Se requiere primero ver factores de riesgo, es decir, si en la familia hay algún otro integrante con diabetes y qué tipo de diabetes tienen. Si hay sobrepeso, si hay obesidad, si hay alguna otra enfermedad, si se está tomando medicamentos, porque hay fuentes secundarias o otras causas que no necesariamente son la diabetes que pueden alterar la glucosa. Y en el contexto clínico, después se hacen pruebas de laboratorio. Se detecta a la persona con una glucosa alterada. Se toma la glucosa a cualquier hora del día y se detecta muy elevada, ¿sí? Se le manda a hacer la glucosa en ayuno y resulta elevada. No quiero dar números, pero
son consideraciones en donde esa glucosa no está normal, está alterada. Se hace otra prueba que se llama hemoglobina glicada, porque es importante ver si esa glucosa que yo estoy observando hoy se comportó así durante algún tiempo. La hemoglobina glicada me da un panorama o genera un panorama aproximadamente de 3 meses, en donde si está aumentada esta hemoglobina, pues esa glucosa sí estuvo todo ese tiempo aumentada, ¿sí? Y después se hace otro tipo de pruebas, por ejemplo, como la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en donde se da les digo yo a mis alumnos, un shot de glucosa y después se mide el azúcar en la sangre a las 2 horas y se tiene que regular el cuerpo solo. Y en los pacientes con diabetes no se logra esa regulación. Además, también se puede medir la resistencia a la insulina. Se mide cuál es el nivel de esta hormona, particularmente la insulina, con relación al azúcar, y hay varios índices que se pueden usar para generar este resultado. Entonces, con todo esto, ya el médico puede decir, pues sí, estoy frente a una diabetes clínicamente y por medio de las pruebas de laboratorio, pero vamos a ver qué tipo de diabetes es, ¿sí? Entonces, es algo bastante complejo. ¿Cómo estamos en la diabetes actualmente? Bueno, algo muy importante es que en México, en 2012, aproximadamente 9 de cada 100 personas tenía el diagnóstico de diabetes. Y ahora para el 2022 se duplicó la tasa. O sea, 18 personas de cada 100 tienen diabetes. Y no estoy diciendo que probablemente porque aumentó la población haya más diabetes, no necesariamente porque esto es un porcentaje, se hace con base en la población que está actualmente como habitante en México. Y las mujeres somos más propensas, de hecho, es hasta un 20%, es decir, 2 de cada 10 mujeres tiene diabetes. Entonces, algo muy importante que se hace es la identificación en términos de primaria, de intervención primaria, como por ejemplo ir con el médico familiar o alguna campaña que se haga para hacer la detección. Y cerca de 3 personas, de 1 de cada 3 personas, que es lo que tengo aquí yo, 1 de cada 3 personas no sabía que tenía diabetes. 1 de cada 3 no sabía su diagnóstico, ¿verdad? De estas personas, de todas las que tienen diabetes, 93% toman medicamentos. Es decir, que hay personas que no toman medicamento para la diabetes y eso es algo muy importante. Y bueno, y el 80% de los que lo toma de manera regular, que es esto que estoy llamando como adherencia al tratamiento, que estén comprometidos con su manejo, ¿sí? Ahora, casi la mayoría de la diabetes se trata de diabetes tipo 2, que en un momento más hablaré de ello. Y está asociado mucho con el sobrepeso y obesidad. En México tenemos cerca del 70% de los adultos con sobrepeso y obesidad, y eso va a generar como consecuencia pues este aumento de casos en diabetes. Además, somos una población sedentaria porque cerca del 60% de las personas no genera una actividad física o ejercicio y menos del 50% consume verduras diariamente. Además, esta combinación pues se conoce como un estilo de vida poco saludable. ¿Esto a qué conduce? A que en 2024, es decir, el año pasado, la segunda causa de muerte en general para hombres y mujeres haya sido la diabetes, ¿sí? Como primera causa tenemos enfermedades del corazón, la segunda causa la diabetes y la tercera tumores malignos. Ahora, ¿quién es quien regula el azúcar en la sangre? Básicamente es un órgano que forma parte del aparato digestivo que se llama páncreas. El páncreas está organizado en acúmulos de células, particularmente estos globitos que estamos viendo aquí, ¿sí? Y cada uno de ellos se llama islote. Los islotes tienen a su vez varias células, perdón, y entre ellas una de las más importantes, que es la productora de insulina, son las células beta. Si hablamos de cada 10 células que tiene este islote, 7
van a ser productoras de insulina. Entonces, es un buen número, un número muy importante de células, las productoras de insulina. Si le tomamos un poquito de zoom a este islote hacia una de estas células beta, lo que vamos a encontrar es esto que está aquí. Esta célula beta puede coordinarse con todo el cuerpo gracias a señales que se emiten con hormonas, neurotransmisores y otras proteínas. Nosotros podemos pensar que es muy sencillo, que consumimos azúcar y, bueno, se libera insulina y se capta por los órganos. No es tan sencillo. Esta regulación es muy, muy equilibrada y muy fina. De hecho, el propio sistema nervioso puede desencadenar también la regulación de esta hormona, particularmente las acetilcolina, que es una de las principales neurotransmisores del sistema parasimpático, y noradrenalina, que nosotros a veces la escuchamos como adrenalina también, en el sistema simpático. Además tenemos otro tipo de moléculas, como por ejemplo la leptina, que es una proteína que produce el tejido adiposo o la grasa de nuestro cuerpo, y otro tipo de mecanismos. ¿Qué sucede cuando estas proteínas actúan sobre la célula beta? Algunas de ellas generan que se libere la insulina, ¿sí? Y otras que se detenga la liberación de esta insulina. Particularmente es la leptina y algunos glucocorticoides. Un glucocorticoide que tenemos muy importante en el cuerpo es el cortisol, ¿sí? Entonces, se libera la insulina y hay ciertos tejidos y órganos que la van a requerir para poder usar el azúcar. En este caso está representado en esta imagen una célula muscular, es decir, cualquier parte del músculo va a requerir insulina para hacer la integración del azúcar hacia las células y que puedan ser usadas como fuente de energía. Y también el tejido adiposo o las grasas. Entonces, esto hace que el tejido adiposo lo pueda captar y en un momento dado almacenarlo. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir poniendo en el chat y al final la puedo resolver para seguir con la plática, pero con mucho gusto les puedo resolver cualquier duda que vaya surgiendo. Ahora, ¿cómo está el juego entre la insulina y el azúcar? Voy a hacer una analogía. Particularmente algo que se van a encontrar mucho es hablar del GLUT4. ¿Qué es el GLUT4? El GLUT4 es un tipo de puerta que usa la célula para poder darle acceso a la glucosa. Pero esta puerta no se abre tan fácil o no se abre en todas las condiciones. Y tampoco es única, ¿sí? Tenemos transportadores, que este es un transportador, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Pero el 4 es el que hace la función cuando la insulina está trabajando, ¿sale? Por eso se va a ver como que con más, o lo más frecuentemente lo vamos a ver porque tiene que ver mucho con la insulina. Yo voy a poner el ejemplo de cómo se hace esta apertura de las puertas o de los transportadores de GLUT con una calle. Aquí lo que estamos viendo es la calzada de Independencia y bueno, aquí vemos que es una calle muy amplia y en las calles nosotros vamos a tener alcantarillas, ¿sí? Entonces las alcantarillas, puede haber calles en donde haya muy pocas y puede haber calles en donde esas alcantarillas estén llenas de basura. ¿Qué significa esto? Del lado donde está la calle donde no hay alcantarillas, voy a representar lo que sucede con la intolerancia a la glucosa y del lado donde está la basura, voy a representar lo que es la resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, en la calle, bueno, todo normal hasta que llega la lluvia. La lluvia sería como el consumo de alimento o el consumo de azúcar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder en una calle normalmente? Lo que yo espero normalmente es que la calle, esa alcantarilla, haga el flujo del agua y no se encharque la calle. Entonces, ese sería como el mecanismo normal que estaríamos generando en el cuerpo cuando el azúcar llega, se capta fácilmente por los órganos y se puede emplear. ¿Qué sucede en la intolerancia a la glucosa?
Bueno, que como tengo muy pocas alcantarillas o estas alcantarillas están muy pequeñas porque son otros transportadores, no necesariamente yo voy a ver un tipo de encharcamiento. Y esto en un momento dado va a reflejar el azúcar en la sangre porque los tejidos no lo están incorporando, no se está absorbiendo. ¿Qué pasa en el caso de la resistencia a la insulina? Bueno, hay suficientes alcantarillas. El problema aquí es que hay mucha inflamación. La basura aquí que está representándose es inflamación. Inflamación porque se consumen alimentos que son de poca calidad y eso genera que el sistema inmune esté reaccionando, pero no de una forma exagerada, sino reaccionando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, leve, 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 pero sí acumula bastante basura. ¿Qué voy a tener en caso de la resistencia a la insulina? Bueno, un tipo de inundación como lo que sucede mucho en Guadalajara en los tiempos de lluvias, ¿no? Así, una inundación bastante severa. ¿Qué puedo hacer para resolver estas situaciones? Pues viene Protección Civil y retira la basura o abre las alcantarillas para que pueda haber flujo del agua. Entonces, ¿quién es Protección Civil? Pues todo lo que yo pueda modificar, este cambio de hábitos de estilo de vida y además los medicamentos que me van a ayudar a mí, entre ellos la insulina, para que se pueda drenar toda el azúcar de la sangre y se incorpore al cuerpo. Bueno, ahora, no es la única causa, la diabetes, de un aumento de azúcar en sangre. Podemos tener muchas causas también que se llaman hiperglicemia secundaria, es decir, que hay una causa principal de que se esté generando esa hiperglucemia, pero no necesariamente es diabetes. Entonces, por ejemplo, algunas enfermedades endocrinológicas que tienen que ver con otras hormonas pueden aumentar el azúcar en la sangre. Los glucocorticoides, que muchos de ellos los vamos a encontrar en medicamentos que tienen que ver con la antiinflamación, ¿sí? Por ahí suena el nombre de dexametasona, hidrocortisona, de repente se ponen como cremitas para estas rosaduras o se pueden consumir para otras situaciones inflamatorias y eso puede generar un aumento del azúcar en la sangre. También algunos diuréticos, algunos medicamentos antipsicóticos generan este aumento. El estrés agudo, por ejemplo, cirugías, infecciones, traumas, también pueden generar un aumento, aunque no es como en el caso de la diabetes. Otras causas, por ejemplo, que el páncreas se inflame, que haya tumores o una enfermedad hereditaria que se llama fibrosis quística, también puede generar hiperglucemia o enfermedades como el hipertiroidismo o el ovario poliquístico. También pueden ser detonantes de aumento de la glucosa. Entonces, el médico requiere hacer lo que se conoce como diagnóstico diferencial, es decir, que quite todas las causas posibles y que solo sea la causa primaria la diabetes. Hablando de los tipos de diabetes, pues tenemos varios contextos o varias presentaciones de diabetes y en este caso se enumeran diabetes 1, 2, 3, 4 y actualmente que es la que se describe este año, que es la 5. La diabetes 1 tiene que ver con autoinmunidad y en un momento lo voy a explicar. La diabetes 2 con la resistencia a la insulina, esta alcantarilla llena de basura que no va a permitir el drenaje por la inflamación. La diabetes tipo 3, que tiene que ver con una causa hereditaria pura. La 4, que tiene que ver con el embarazo. Y la 5, con la desnutrición. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. La diabetes 1 está siempre asociada con la presentación de una reacción inmunológica contra el propio cuerpo. A eso se conoce como autoinmune. Y no se detiene. Está todo el tiempo y toda la vida del paciente. Por eso se llama crónica. El sistema inmune lo que hace es destruir a las células. En este caso, las células azules serían las células beta de las que estaba hablando que producen insulina. Y en la diabetes 1, el cuerpo se encarga de destruirlas y las deja así, todas devastadas. Entonces ya no hay producción de insulina y ya no hay forma de que tengamos este flujo de la lluvia
de la que estaba hablando, porque las puertas no se pueden abrir, ¿sí? Ahora, lo que se presenta en la diabetes tipo 1 es intolerancia a la glucosa. Básicamente, está la calle, no hay basura, pero no se puede captar la glucosa, ¿sí? Esta se presenta en niños, en adolescentes y en adultos jóvenes porque empieza desde una edad muy, muy joven. Y siempre, en todos los casos, se requiere la insulina. De hecho, en la historia de las que les hablaba, de estos médicos o estudiantes de medicina canadienses, pues era lo que querían ayudar a prevenir las muertes por la diabetes tipo 1. El diagnóstico se hace viendo o evaluando la aparición de anticuerpos, es decir, de estas moléculas que genera el sistema inmune que están enfocadas a destruir a las células del páncreas. También se mide lo que es el péptido C. El péptido C es una pequeña porción de la insulina que se tiene que liberar para que se active la insulina. Y esto nos ayuda a saber exactamente si se está produciendo insulina y a veces también un poco como cuánto se está produciendo de esa insulina. En México, las personas que tienen diabetes tipo 1 es cerca del 2% de todos los casos de diabetes. Estamos hablando de alrededor de 282,000 personas actualmente viven con diabetes tipo 1. ¿Qué sucede con la diabetes tipo 1 en 2025? Bueno, se está haciendo un tipo de screening o tamizaje de la población en pacientes que están presintomáticos, es decir, que no han llegado todavía a la intolerancia a la glucosa. Eso estamos hablando que están en estadio 1 y 2, ahorita les voy a mencionar en una gráfica. Y actualmente lo que se hace es una terapia celular. En este estudio de Trevor Richman, hacen un tipo de trasplante de células madre que van a comportarse o van a adquirir la personalidad de una célula beta, de estas productoras de insulina. Las células se llaman Simmons-Cell, y ellos lograron hacer el tratamiento en 12 pacientes. De estos 12 pacientes, 10 lograron ya no consumir más insulina porque la insulina se tiene que inyectar. Entonces, ellos ya son independientes de insulina porque sus células trasplantadas fueron exitosas para tratar la diabetes tipo 1. Otro de los avances muy importantes es en las bombas de insulina que se conocerían como un páncreas artificial porque el paciente tiene un sensor de insulina y además tiene la capacidad de ese sensor detectar cuando hay una pérdida o un aumento de glucosa y administrar la insulina, ¿sí? Pero sin generar una disminución de azúcar, porque luego eso puede suceder, un exceso de insulina genera una pérdida de glucosa importante que se conoce como hipoglucemia y pues eso puede ser contraproducente para el paciente. Entonces estos son como mecanismos inteligentes que van a generar este loop o este ciclo regulado con un mecanismo inteligente. Entonces, este es un avance, tanto el trasplante como el páncreas artificial. Aquí lo que estamos viendo en la gráfica es la pérdida, esta línea verde nos está viendo la pérdida de células productoras de insulina a medida que aumenta el tiempo en años del paciente. Y el diagnóstico se está logrando hacer en estas etapas 1 y 2, donde todavía el paciente tiene producción de insulina, todavía no está tan afectado y lo hacen por medio de la detección de los anticuerpos, de estas moléculas del sistema inmune que están atacando al páncreas y lo hacen antes de que se destruya este páncreas. Entonces es algo muy benéfico. Me voy a saltar la diabetes tipo 2 porque es más extensa, pero bueno, la diabetes tipo 3 es un tipo de diabetes hereditaria. Se le llama hereditaria autosómico dominante. ¿Qué quiere decir? Que todas las generaciones van a tener personas afectadas. Estos circulitos y cuadritos negros son personas afectadas.
Hay muchos tipos de diabetes de tipo hereditario y tiene que ver con un solo gen. Genes que afectan la personalidad de las células beta o de las células productoras de insulina y que pueden nada más tener esta característica. Lo que no tienen resistencia a la insulina, tienen intolerancia a la glucosa y cerca del 1 al 6% de los pacientes en México tienen este tipo de diabetes. Y como ya se sabe que es familiar, pues ya se tiene la prevención en la misma familia o se puede hacer la detección temprana. En 2025 lo que tenemos son herramientas que se llaman de secuenciación de nueva generación, en donde se lee toda la secuencia del genoma, particularmente a los genes que están afectados o estas moléculas que pueden detonar la pérdida de la insulina, y esta detección hace un tratamiento y un diagnóstico más preciso. Algunos de este tipo de diabetes solo requieren dieta, otros algunas moléculas como sulfonilureas, por ahí el nombre sería gliplenclamida, glipsida, por ejemplo, y además se está haciendo un registro actualizado para tener más evidencia de este tipo de diabetes en México. La diabetes tipo 4 es la gestacional, donde se detecta este aumento de glucosa en el embarazo. La mujer no tenía esto hasta después del embarazo. El diagnóstico se hace en la semana 24 a 28 y normalmente se va a hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué pasa en un paciente que tiene diabetes gestacional? Pues que tiene más riesgo a que una vez que dé a luz se desarrolle una diabetes tipo 2, que hablaré un poquito más adelante. El bebé normalmente es un bebé gigante, ¿sí? Puede haber partos prematuros y el bebé también tiene más riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2. De todos los embarazos, en México, 14 de cada 100 tienen diabetes gestacional. Entonces ahora sí que es una estadística bastante alta en el caso, pues ya hablábamos de las mujeres, ¿no? Que también tenemos más riesgo. Y todo esto se debe a hormonas que genera el mismo embarazo. Y esto sí está relacionado mucho con la resistencia a la insulina, a la edad o la presentación de obesidad en el embarazo. ¿Qué es lo que se está haciendo en 2025? Hacer para todas las mujeres la prueba de tolerancia y también la prueba de la hemoglobina glicada para ver cómo estuvo durante el tiempo, no una sola vez el azúcar, sino aproximadamente los últimos 3 meses, cómo estuvo ese azúcar, si estuvo alta, para hacer el diagnóstico. Detectar a mujeres que tenían diabetes 2, pero no se sabían con diabetes antes del embarazo. También el monitoreo continuo de glucosa, que es esta parte de los sensores inteligentes para ver cuándo está aumentando y indicarle a la paciente que requiere el uso de la insulina, porque es el tratamiento que se da en el embarazo, insulina. Y también el hacer una curva o una prueba de tolerancia a la glucosa después del parto para detectar si se resolvió la diabetes o si continuó y esa mujer ahora tiene diabetes tipo 2. Entonces, esto es sumamente importante. La diabetes tipo 5, esta es nueva, es la primicia pues en el 2025. Este tipo de diabetes está asociada con una mala nutrición. Particularmente lo que se ha observado es una desnutrición hacia por ejemplo, las proteínas o macronutrientes, que les llamamos también proteínas o algunos tipos de azúcares. Esto genera que el páncreas entre como en un estado de hibernación o un estado donde no hay demanda, pues entonces yo voy a producir menos cantidad de insulina. Así es como se comportaría este tipo de diabetes. No hay resistencia a la insulina, lo que hay es intolerancia a la glucosa. Y aquí se ve una pérdida de la capacidad de la secreción de insulina. Pero cuando el paciente se le administran ciertos tipos de medicamentos que son para liberar insulina, sí la liberan bien y sí responde el cuerpo a la glucosa.
Entonces, bueno, y normalmente esto está asociado mucho con el bajo peso o el peso normal. Los pacientes no tienen obesidad, no tienen anticuerpos tampoco, como lo sería con la diabetes tipo 1, y tampoco presentan resistencia a la insulina. Se esperaría que en países como África o Asia fuera en donde encontráramos más este tipo de pacientes, porque es en donde más desnutrición tenemos. Y bueno, en el estudio donde hacen esta descripción, refieren esto y además que el paciente es delgado. Y no solamente que es delgado, sino que tampoco tiene mucha masa muscular, es decir, tiene sarcopenia, lo que se conoce. Entonces, tiene poca grasa, tiene poco músculo y además no responde su cuerpo a la insulina porque no hay suficiente producción de insulina. Estos pacientes no responden a la metformina, que es un medicamento que se da a la diabetes tipo 2, porque la metformina funciona para otra situación. Hace que los tejidos se sensibilicen o puedan hacer uso de la insulina. Entonces, pues no, es completamente diferente esta presentación de diabetes. ¿Qué pasa en México? En abril fue cuando se hizo la caracterización o esta nueva definición de diabetes y en México hay dos médicos que estudian los últimos estadísticas que hay acerca de la diabetes y se dan cuenta que en México tenemos este tipo de diabetes y que las personas delgadas es donde se está presentando precisamente también este tipo de diabetes. Ellos estiman que de todos los tipos de diabetes, el 28% es del tipo 5, que es bastante alto. Y también tenemos estados en México como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, donde hay esta característica de la desnutrición, donde tienen más casos por cada 100,000 habitantes de este tipo de diabetes. Entonces, esto es muy importante porque esto va a permitir que estas personas reciban el tratamiento adecuado y no necesariamente es un tipo 2, porque se confundían mucho como una diabetes tipo 2. Y hablando de la diabetes tipo 2, esta es la más compleja, es la más abundante, cerca del 90% de los pacientes tienen diabetes tipo 2. Sí presentan resistencia a la insulina, hay una inflamación que se mantiene todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hay una falla progresiva del páncreas, se da en adultos ya a partir de los 45, pero en México estamos hablando que se está presentando incluso a partir de los 20 años y se asocia mucho a lo que se conoce como síndrome metabólico, que esta es una agrupación de disfunciones metabólicas de distintas características. Y se asocia también con la obesidad, el no moverse, sedentarismo, y se ha estimado una herencia cerca del 40% si hay un padre involucrado o hasta un 70% si hay dos padres, si los dos padres tienen diabetes. Y aquí vemos que no, la propia diabetes tipo 2 tiene hasta subtipos y también tiene diferentes tipos de gravedad. ¿Qué está sucediendo en la diabetes tipo 2? El ambiente y la genética. Ya hablé un poco de que se puede tener un riesgo hereditario, pero muy importante es el estilo de vida. Lo que está sucediendo, lo que está comiendo, lo que es sus comportamientos de actividad física. Y esto hace que los adipocitos o la grasa empiece a perder sus características, empiece a hacerse deforme o empiece a crecer de más. ¿Y dónde se va a acumular más? Bueno, en la barriguita, en la grasa visceral, pero no solo ahí, sino también en la grasa de las piernas, porque puede haber gente que tiene cintura, o la cintura pequeña, pero las piernas muy grandes y esas piernas están llenas de grasa. Este tipo de crecimiento del tejido adiposo va a detonar o va a generar esta resistencia a la insulina, esta basura de la que hablaba, que no permite que la glucosa sea absorbida. Y esto lo vamos a ver como resistencia a la insulina. Cuando se presenta la resistencia a la insulina, estamos frente o casi en el punto de una prediabetes. Y aquí le puse punto de inflexión porque esto sí tiene retorno. La resistencia a la insulina sí tiene cura. La diabetes tipo 2, no. ¿Sale?
Entonces, la insulina normalmente lo que hace es activar muchas características en la célula. Esta es una célula de un músculo, para que este transportador o esta puerta del azúcar pueda abrirse y el azúcar entrar al músculo y generar pues la energía. Pero como hay un exceso de grasa en el cuerpo, este exceso de grasa y aparte la inflamación, esta basura, no van a permitir que actúe la insulina, por eso tenemos resistencia y el transportador nunca va a abrirse, nunca se va a incorporar a la membrana. Y esto tiene consecuencias también sobre las mitocondrias y el estrés oxidativo, etc. Aquí vemos un cuadrito de cómo es hasta el grado de severidad, no nada más los tipos de diabetes tipo 2, sino tenemos grados de severidad y riesgo, y hay una severidad muy importante. Y lo que quiero puntualizar aquí es que hay situaciones, por ejemplo, donde hay una disfunción moderada y un bajo riesgo, en donde esta persona todavía puede mejorar mucho su calidad de vida. Pero si estamos ya en los naranjas o en los rojos, ya no tenemos como mucha oportunidad de mejorar esa calidad de vida. ¿Qué pasa en el 2025 con la diabetes tipo 2? Pues todo esto que está del lado izquierdo es todo lo que está actualmente en cuanto a tratamientos. Son muy variados, hay mucha investigación en tratamientos y sigue habiendo más. Entonces, hay más abundancia con relación a esta protección civil que se va a encargar de retirar la basura para hacer la captación de la glucosa, y son muchos mecanismos. Algo muy relevante que me pareció y que publicaron a partir de octubre, no, perdón, de julio del 2025, es que cada célula tiene una personalidad porque hay proteínas que le dan esa característica. Por ejemplo, hay proteínas que hacen que el hígado sea hígado porque son hepatocitos, que el músculo sea músculo porque son células musculares, que el páncreas sea páncreas porque tiene esa personalidad o esa característica de proteínas. Hay unas moléculas o una proteína llamada SMOC1, que normalmente le da la personalidad a las células alfa del páncreas. Las células alfa se encargan de producir una hormona que se llama glucagón, que hace lo contrario a la insulina. Es la encargada de que si no hay azúcar, se recupere de la grasa para hacer azúcar o se recupere del músculo para hacer azúcar. Entonces, se descubrió en este 2025 que este gen característico que le da la personalidad a las células alfa sea muy importantemente producido por las células beta en un paciente con diabetes tipo 2. Es decir, las células beta encargadas de producir insulina en el páncreas se comportarían como una célula productora de glucagón. Entonces, es un hito en este momento porque esta molécula puede ser modificada para que la célula beta vuelva a encontrar su personalidad y vuelva a ser productora de insulina, en este caso. Me pareció muy interesante el estudio. Y también la prevalencia tan alta de diabetes tipo 2, particularmente en las mujeres. ¿Cuál es el impacto de la diabetes en salud pública? Pues hay una norma oficial mexicana, es decir, tenemos guías muy importantes para la manejo, tratamiento, prevención y control de la diabetes. Está la Asociación Mexicana de Diabetes, tiene un capítulo en Jalisco, está la Federación Mexicana de Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, la de Latinoamérica, entre otras. Y además tenemos el Día Mundial de la Diabetes, que va a ser el día de mañana. Entonces es una condición muy importante en la salud pública. ¿Qué recomendaciones son muy importantes para prevenir o detener la diabetes? No sé si ya me pasé con el tiempo, pero es la actividad física, que es algo muy importante y ahorita lo voy a retomar, y la nutrición balanceada. Con relación a estas dos características, se conoce como estilo de vida. El hábito de la alimentación no es solo comer o comer en ciertas características o el plato del buen comer, que normalmente tiene que verse de muchos colores. También hay artículos que han descrito o autores que han estudiado cómo se consume la comida. Es decir,
si yo tengo la proteína, los vegetales y las grasas. Cuando se consume primero los vegetales, la proteína y las grasas en ese orden, tiene una mejor sensibilidad a la insulina que si yo me como primero las grasas, ¿sí? O primero la proteína. Entonces es muy importante también el orden en el que se está consumiendo el alimento, no solo la calidad del alimento. La higiene del sueño también es muy importante. Hablaba yo del cortisol, que es una hormona que nosotros tenemos, que usamos mucho para el sueño, la vigilia, para detonar algunas características en el cuerpo, y el cortisol puede hacer que no se produzca insulina, ¿sí? O que no se libere la cantidad suficiente de insulina. Entonces, el tener una dinámica de sueño adecuada nos va a permitir también generar una buena sensibilidad o por lo menos liberación de insulina. La microbiota, que son todos estos bichitos que viven en nuestro cuerpo, que también se han estudiado bastante, que de hecho es una parte de la línea de investigación que yo estoy ahorita desarrollando, han demostrado tener un impacto muy importante. Y el ejercicio, que este lo voy a tomar ahorita en un momentito más, pero también hay que tener cuenta comorbilidades. Puede ser una persona que tenga diabetes y aparte tenga hipertensión, y aparte tenga algún problema con el colesterol, y aparte tenga depresión, etcétera. ¿Qué medicamentos están disponibles? Si los está consumiendo, si es tolerante, si no genera alergias, ¿verdad? Entonces, todas esas características hay que considerarlas. Y muy importante, el acompañamiento psicológico y social, porque no es una enfermedad fácil y se vive con ella toda la vida. Entonces, eso es también sumamente importante. Me voy a enfocar al ejercicio porque es los últimos años algo a lo que se le ha dado mucho enfoque, particularmente el tipo de ejercicio que se requiere para la persona con diabetes. De todos los estudios que se han hecho, uno de los más importantes o tipos de ejercicios que puede ser más útil es el ejercicio de fuerza, es decir, levantar pesas, incluso mi propio cuerpo. Entonces, ese tipo de ejercicio va a ser el que va a generar más beneficio. Si estamos hablando, la Asociación Americana de Diabetes recomienda generar ejercicio aeróbico, es decir, caminar, trotar, correr en la medida de las posibilidades, por lo menos 150 minutos en la semana. Y esto aproximadamente entre 30 minutos cada día, un día sí, un día no, 2 días sí, un día no. Y esto se ha demostrado que genera el que se abra la puerta, este GLUT4 del que estaba hablando, aunque no haya insulina. Es una medida o es un mecanismo independiente de la insulina, entonces es algo muy recomendable. De hecho, los últimos estudios han dicho que las personas con diabetes, después de comer, es muy recomendable que terminando de comer se pongan a caminar. Y no solo caminar, sino caminar a un paso, pues por así decirlo, rápido, ¿sí? Para que el músculo se active y no necesite la insulina para captar, sino el propio músculo generar la apertura de estas puertas y poder captar la glucosa. Hay otro tipo de ejercicio que se llama ejercicio de alta intensidad en un corto tiempo, que es el HIIT. Este también se puede hacer de 15 a 30 minutos. Y eso también va a generar un beneficio, no solamente en la diabetes, sino en personas que también tienen o viven con hipertensión. Este va a ser muy recomendable. Y la fuerza, el ejercicio de fuerza o de resistencia, que también de 30 a 60 minutos, preferentemente todos los días. ¿Esto qué va a generar? Normalmente la insulina es la encargada de hacer un mecanismo o de desarrollar todos los pasos necesarios para que el transportador o la puerta pueda abrirse y que la glucosa sea captada. Bueno, el ejercicio lo que va a hacer es que va a activar cascadas de calcio para que se haga la contracción del músculo, y esas cascadas de calcio y el estrés agudo, es decir, el requerimiento energético, va a generar que independientemente si está la insulina, que esta puerta se pueda abrir y captar la glucosa. Y eso es algo sumamente importante para las personas con diabetes. Ahora, cuando la persona está en reposo o la persona está sedentaria, tenemos un transportador o una puerta que se llama GLUT1. Esta se va a encargar de captar, pero es una.
y es de esas que hace que se encharque, que haya poca tolerancia a la glucosa. Y el azúcar que entra al tejido se va a almacenar, se va a guardar en forma de glucógeno y al final se va a convertir en grasa. ¿Qué pasa cuando hay ejercicio? Todos estos mecanismos del calcio, de la contracción, del estrés agudo, van a generar que se abran las puertas y no solo que se abran las puertas, sino que se use el azúcar para el propósito de la energía y aparte que se tome de la reserva de glucógeno, de la reserva de grasa, para generar más energía. Entonces, es todavía más benéfico el hacer este tipo de ejercicio. Y bueno, con relación a los mitos, todos los que están aquí son falsos. ¿La diabetes se cura? No. Hay una condición en donde se conoce como remisión de la enfermedad, porque el paciente está tan comprometido con su cuerpo, con su mejoría, que logra incluso que solamente tome uno o ningún medicamento. Pero acuérdense que es si el paciente tiene un riesgo moderado y si su gravedad no ha sido tanta, ¿sale? Pero no se cura. El alimento light o para diabéticos realmente no funciona. La Coca-Cola sigue siendo Coca-Cola y eso no es cambio de estilo de vida, eso no es un cambio de hábito. Los diabéticos, primero, no son diabéticos, son personas con diabetes, no pueden comer frutas como uvas, mangos, plátanos. Se puede comer de todo, pero siempre y cuando se sean las proporciones adecuadas. Todos los alimentos tienen una porción, ¿sí? Por ejemplo, el plátano es un tercio del plátano. La manzana es la mitad de una manzana. Entonces, respetando las porciones y haciendo actividad física, por supuesto que se puede comer cualquier alimento. No tengo síntomas, así es de que estoy bien. No necesariamente. El cuerpo encuentra formas de hacer que todo funcione, pero sacrifica muchas cosas también. Entonces, podemos estarnos sintiendo muy bien, pero el cuerpo está haciendo todo lo posible por mantener esto a flote y no podemos mantener el cuerpo así. La diabetes da por un susto. Bueno, tampoco. Un susto puede detonar algún síntoma de la diabetes, pero no necesariamente la diabetes. La diabetes se va construyendo, en el caso de la 2, se va construyendo con muchos años, la acumulación de mucha basura, que es esta inflamación, o si es una hereditaria, pues por la herencia. Y bueno, para finalizar ya mi intervención, platicar un poquito de los trabajos que hemos estado haciendo. Voy a tomar un poco de agua. Este es un artículo que publicamos. Yo me dedico más a trabajar el síndrome metabólico y lo estoy trabajando en adolescentes. Y bueno, el equipo de trabajo también publicó algo acerca de la resistencia a la insulina. Esto también se acaba de publicar esta semana, entonces es como salido del horno este artículo. Y pues agradecerles toda su atención y yo agradezco también a todo el grupo de colaboradores que aparecen aquí, alumnos, los doctores. Aquí está mi contacto y también invitarles a que nos sigan en Periclo por la Ciencia. Y estoy, pues, abierta a las preguntas que pueda haber y no sé, también el tiempo que tengamos. Muchísimas gracias, muy interesante toda la información y como dices, recién salidita del horno, pues la actualización, ¿no?, de la clasificación. Y hay varias preguntas. Voy a iniciar por una de las preguntas que se realizaron en redes sociales en Facebook. Gaby Reyes pregunta, en relación al cortisol que inhibe la liberación de insulina, ¿el estrés en exceso contribuye entonces al desarrollo de diabetes? Sí, Gaby, muchas gracias por la pregunta. De hecho, el estrés crónico o el estrés mucho tiempo, sí ayuda o contribuye a esa basura de la que hablaba yo para generar la resistencia a la insulina. Y no solo eso, también hay estudios de personas, por ejemplo, que son muy ansiosas o muy asustadizas o que incluso son muy enojonas, ¿no? Yo hablaba también de que la adrenalina podía detonar un poquito de esta desregulación de la insulina. Pues sí, aparentemente para el enojo o para la ansiedad o para estar en estado de alerta, pues se requiere la adrenalina, entre otras
neurotransmisores y parece que sí, estas condiciones contribuyen al desarrollo, particularmente de la diabetes tipo 2. Muchas gracias. Me voy a permitir hacer 3 preguntas en uno, porque creo que están relacionadas, agradeciendo también, felicitándote por la ponencia. Lourdes Sábalos pregunta si puedes repetir el orden de los alimentos. Aimé también pregunta que a qué se debe el orden en que se consumen los alimentos para que influya de distinta manera. Y también agradeciendo en redes sociales vía Facebook, Anaís García pregunta, ¿en qué momento es más adecuado comer la fruta, en especial la fruta que tiene mucha glucosa? ¿Se puede al final como postre? Sí, bueno, el orden de los alimentos, muchas gracias a todos por estar aquí y hacer sus preguntas. El orden de los alimentos tiene que ver con su índice glucémico. Esto es la capacidad que tiene de liberar azúcares y que esos azúcares puedan liberar la insulina y hacer picos. Entonces, lo que se quiere hacer, o este propósito de el orden de los alimentos, es que no sean picos y picos de insulina, sino que se eleve poco a poco y se mantenga y luego baje, ¿sí? Las proteínas y los alimentos vegetales no hacen esos picos porque tienen fibra, es decir, la forma en la que se van absorbiendo es muy lenta. Se requiere hacerle un proceso en la digestión para que se puedan absorber, ¿sí? Si nosotros comemos azúcares simples como el azúcar añadida o alimentos muy altos, por ejemplo, un pastel o estos jugos, aunque sean naturales, si no tienen fibra se van a absorber muy rápido y eso va a ser los picos. Entonces, el propósito de que sea primero los vegetales o las proteínas es porque se van a ir absorbiendo lentamente, van a ir subiendo la insulina y no van a hacer el pico completamente, ¿sí? Ahora, sí se puede comer la fruta, de preferencia al final de los alimentos, pero la fruta entera. Es decir, no la naranja en jugo, no por ejemplo, jugo de arándanos y eso, no. Toda la fruta, la naranja completa, el plátano completo y siempre con la porción. En el caso de las personas con diabetes, tienen que medir mucho la porción de lo que van a consumir. Ahora, lo que más se recomienda son, por ejemplo, berries, fresas, frambuesas, zarzamoras, porque son los que tienen menos azúcar, ¿no? Y tienen más cantidad de agua. Y sí se pueden consumir como postre. Y si se va a comer algo con mucho azúcar, de preferencia que se conjunte con grasa, porque la grasa también se absorbe muy lentamente y eso hace que no haya un pico, sino vaya creciendo lentamente. Entonces, esa sería la indicación o la causa por la que se sugiere ese orden. Muchas gracias. También Lulú Ábalos pregunta, ¿cómo saber si es resistencia a la insulina o diabetes? Bueno, la resistencia a la insulina está asociada con la diabetes. Ujú. Y la resistencia a la insulina, lo que nosotros vamos a ver es una glucosa alterada, no elevada, ¿sí? Nosotros podemos tener hasta 110 miligramos por decilitro de glucosa, ¿sí? Pero el cuerpo no la puede absorber porque no puede, no están esas puertitas abiertas. Para hacer la prueba, se mide la insulina, se hacen otros estudios, ¿sí? Y de ese modo se puede demostrar que hay resistencia a la insulina, pero no hay diabetes. Si la persona tiene arriba de 126 miligramos por decilitro de glucosa sin haber consumido alimento, entonces ya podemos sospechar de diabetes. Entonces los niveles del azúcar sí van a depender mucho si es diabetes o resistencia a la insulina y hay que hacer la prueba para ver si es resistencia a la insulina, que normalmente se puede hacer, por ejemplo, con el índice HOMA, que se mide la glucosa, se mide la insulina, se hace un índice, o lo que nosotros estábamos proponiendo, que con los triglicéridos también se puede hacer un índice. Es un índice que ya está publicado y nosotros hemos visto que sí ha sido muy efectivo, es económico, es fácil de hacer y está resultando muy útil para la resistencia a la insulina. Pero el nivel de azúcar en ayuno nos va a decir si puede ser o no diabetes.
Ok, y creo que también está un poco relacionada con una pregunta también de Lulu. Todos agradecen, Gaby agradece también la respuesta. Y Lulu pregunta, ¿los pacientes que viven con diabetes se les puede identificar como intolerantes a la glucosa? Bueno, ya. ¿Y la hemoglobina glicada es la Hg glucosilada? Sí. La primera pregunta, muchas gracias por la pregunta. La primera es la insensibilidad Sí, a la glucosa. ajá, se les puede identificar como intolerantes a la glucosa, a las personas que viven con diabetes. Sí, la intolerancia a la glucosa se puede ver en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 5. ¿Sí? O sea, si hay personas que no tienen resistencia a la insulina, lo que tienen es intolerancia. Quiere decir que no hay suficientes desagües, Mm. ¿sí? O sea, sí los pueden producir, sí responden a la insulina, pero no hay suficientes por la condición del tipo de diabetes que es. Y la otra pregunta era, perdón, no la recuerdo. El de sí, y si la La hemoglobina hemoglobina. glicada es igual que la... Eh, la, la hemoglobina glicada es la hemoglobina glicosilada. El término correcto es decirle glicada porque el azúcar, al estar tanto tiempo en contacto con el eritrocito, hace un tipo de enlace o asociación, pero no necesita una reacción o una enzima para hacerlo, simplemente por estar en contacto. Por eso se llama glicada, pero es la misma, sí. Es hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicada, pero el término correcto es glicada. No, pues, bueno, yo tenía una duda también sobre las células troncales. ¿Sabes el origen? Si eran, autólogas o la fuente por... No, no son autólogas, son de otra persona o de otra fuente, y lo que se hace es que sean pluripotenciales, células madre pluripotenciales, que se les hace una inducción con estas proteínas que generan la personalidad de ese tipo de células, de las células beta, y parece que está funcionando bien. No son autólogos, son halógenos, diferentes La persona, ok. de Y, otras personas. y la fuente también puede variar, ¿no? Lo importante es cómo se prepara, cómo se acondiciona la célula. Ah, creo que se desconectó. Tal vez fue cuestión del tiempo. Ajá. Bueno, esperemos unos minutos, pero pues sí, sobre todo agradecer a todos por su participación. Es un tema muy interesante y sobre todo porque pone de manifiesto cómo todo el sistema requiere de una salud integral, ¿no? Lo que ya escuchamos de comer bien, hidratarnos, hacer ejercicio, dormir bien y cómo está esa comunicación totalmente entre... Ah, sí, me está escribiendo que se apagó su computadora. Ok, bueno, pues me voy a permitir hacer la transmisión de la constancia para que quede grabada en redes sociales vía Facebook y en breve se la haremos llegar a la doctora. ¿Me ayudarías a compartir la constancia, Gloria? Lidia, Sí, sí, Gloria. Me conecté con la doctora a través de llamada de WhatsApp para mostrarle la constancia. Ok. Estoy ya enlazándome otra vez. Ay, no vi que estaba la batería ya agotándose. No te preocupes.
Sí. Yo no la veo, pero sí se está proyectando, ¿verdad? No. ¿No? Creo que me dice que estoy Ah, en la antesala del... ahorita nada más Ya, este. ya. Ah, listo. ¿Y ya te permitió entrar? Sí, ya me dice que está conectando. Ah, ok. Listo. Listo. Pues muchas gracias, doctora Susan, por su participación, por la explicación tan minuciosa y pues tan abierta de ese tema tan importante de actualización. Entonces me voy a permitir cederle la voz a nuestra tesorera Lulú Ábalos para que haga la lectura de la constancia. Adelante, Lulú. Gracias, con gusto hago la lectura. El Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, AC, otorga la presente constancia a Susan Andrea Gutiérrez Rubio por su participación como ponente en la conferencia La Dulce Vida en 2025, Vivir con Diabetes. Guadalajara, Jalisco, México, a 13 de noviembre del año 2025. Firma la maestra en ciencias Gloria Edith Villarreal Rodarte, secretaria, doctora Nidia Janet Carrillo González, presidenta, y la de la voz, bióloga María de Lourdes Ábalos Vaca, tesorera. Muchas gracias, doctora Susan. De verdad que una información clara, precisa y que nos va a servir bastante. Muchas gracias. ¿Puedo dar una conclusión? Por Este, supuesto. estamos en el mejor tiempo para vivir con diabetes. Tenemos muchas alternativas, muchas medidas preventivas, muchas asociaciones encargadas de prevenirlo y controlarlo. Entonces, esa era mi conclusión al final. Muchas gracias. Y sobre todo eso, que con todos los procesos que explicaste, pues sí, deja de manifiesto la importancia del estilo de vida, ¿no? De los hábitos que realmente, pues si bien no tiene cura, sí podemos, se puede tratar, se puede, pues tener una mejor calidad de vida. Pues muchísimas gracias, gracias por la presentación y muchas gracias a todos por su participación y asistencia y los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales, atentos a los próximos eventos que tendremos. La Cena Baile en enero de 2025, cordialmente invitada, doctora Susan, y 2026, enero del 2026, ya me estoy quedando. Y bueno, pues sin más, agradeciendo a todos, pues les deseo buenas noches. Invitarlos al programa de radio, Nidia. Ah, también el domingo, para que nos escuchen, nos sintonicen en el Radio Jalisco a las 3 de la tarde, domingo 3 de la tarde, a la velocidad del pensamiento. Sí. Muchísimas gracias. Felicidades, gracias. Gracias. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Tú detienes la grabación, ¿verdad, Gloria?